Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del misterioso caso de Therese Courley. La desaparición de Therese Courley generó un misterio que ha cautivado a la comunidad durante décadas. Una joven llena de sueños, cuya vida se vio truncada abruptamente. Therese era una joven de 19 años que vivía en Bellingham, Massachusetts. Se caracterizaba por ser una chica decidida y centrada, ya que su sueño era estudiar pediatría en la universidad. Incluso trabajaba a media jornada en un supermercado para poder pagarse sus estudios. Su vida transcurría con normalidad hasta que llegó el 5 de diciembre de 1978. Ese día había quedado con unos amigos en Train Stop Bar, en el municipio de Franklin, para celebrar el cumpleaños de su novio. En la madrugada del 6 de diciembre, sobre las 4 de la mañana, comienza una discusión entre Therese y su pareja, lo que provoca que ella salga enfurecida del local totalmente ebria. Tras negarse todos los presentes a llevarla a su casa, incluido su novio, se fue sola. Therese no tuvo otra opción que hacer autostop, ya que su casa quedaba bastante lejos de la fiesta. Tras unos minutos, 3 hombres se percatan de la situación y deciden acercarse a la joven e invitarla a otra fiesta en el Presidential Arms Apartments, en el mismo municipio de Franklin. Al no quedar lejos de donde se encontraba, Therese aceptó y se fue con aquellos hombres. Ya estando en el lugar, uno de ellos comienza a abusar sexualmente de la joven y los otros 2 también deciden unirse. A pesar de su estado de embriaguez, Therese al final logra zafarse y huir. Eran cerca de las 4:25 de la mañana y la pobre joven vuelve a la carretera con la esperanza de que alguien la recoja y así poder llegar a su casa. Un camionero que pasa por allí se detuvo y la subió. Hablando con Therese le cuenta que fue agredida sexualmente, por lo que el hombre decidió acercarla hasta la comisaría de Bellingham para que pudiera interponer la denuncia, pero nunca entró. Los últimos testigos que vieron a Therese con vida confirman que merodeó la zona sobre las 5:30 de la mañana, haciendo autostop por Dairy Queen, a media hora de su casa, a la que nunca llegó. A la mañana siguiente, el departamento de policía de Bellingham recibió una llamada de un hombre que se identificó como John Burlington, un empresario de Connecticut, que se había detenido en el arcén de la carretera entre los municipios de Bellingham y Franklin y acababa de encontrar tirado en la zanja de la cuneta el cuerpo desnudo y sin vida de Therese. Según un análisis rápido de la policía en la escena del crimen, la joven había sido estrangulada, la ropa se encontraba esparcida alrededor y no parecía llevar mucho tiempo en ese lugar. A lo largo de los años, la investigación ha estado plagada de giros inesperados. Pistas que llevaban a callejones sin salida, testimonios contradictorios y la constante sombra de la duda sobre lo que realmente sucedió. Tras el descubrimiento de su cuerpo, la policía se encontró con el primer obstáculo en la investigación, ya que no existía ningún empresario en Connecticut que se llamara John Burlington. A partir de ahí, comenzaron muchas incógnitas en este caso, ya que poco después de que se produjera la llamada del supuesto John Burlington y antes de confirmarse por la propia policía que había aparecido un cadáver en una cuneta, entró un hombre joven a la comisaría e hizo la siguiente pregunta: ¿Es Therese la chica que ha aparecido muerta en la carretera? La policía cree que se trataba del mismo hombre que afirmaba ser John Burlington, pero lamentablemente ese hombre falleció y con la certeza por parte de los investigadores que tenía más información sobre el caso. También quedó la duda de qué le pasó a Therese en ese trayecto de Dairy Queen, lugar donde fue vista por última vez, hasta su casa. Por otro lado, se investigó a los 3 hombres que agredieron sexualmente a Therese, pero quedaron en libertad al no poder vincularlos con el asesinato. Pese a los esfuerzos, el caso se enfrió, dejando un sinnúmero de preguntas sin respuesta. La familia de Therese, sin embargo, nunca ha cesado en su búsqueda por justicia, manteniendo viva la memoria de Therese. Avances tecnológicos en la ciencia forense abrieron nuevas puertas en la investigación, permitiendo reexaminar evidencias que en su momento fueron insuficientes para dar respuestas. La esperanza se renovaba con cada nuevo descubrimiento. Gracias a una campaña para recoger fondos por parte de su familia, en 2016 se logró exhumar el cuerpo de Therese y se pudieron recoger hasta 9 uñas y media para analizarse. También se revisó la ropa que llevaba Therese y de sus pantalones se pudo extraer una muestra de ADN de restos de semen. Hasta la fecha no han podido vincularse a ningún posible sospechoso, pero la hermana de Therese,
quien se mantiene activa y lucha porque se esclarezca el crimen. Piensa que se han perdido y destruido accidentalmente pruebas que podrían ayudar a llevar una nueva línea de investigación más actual. En 2018, la empresa de medios de comunicación Clear Channel Outdoor Boston cedió espacios para que pudieran colocar carteles por si alguien pudiera aportar información sobre el caso. Ofrecen una recompensa de $25,000 a quien pueda aportar alguna pista. Mientras tanto, mantienen vivos el recuerdo de Therese Courtly en su página de Facebook, Justice for Therese Courtly, Bellingham, Massachusetts, 1978. El caso de Therese Courtly es un recordatorio sombrío de que, en la búsqueda de la justicia, no hay esfuerzo pequeño. Cada paso dado acerca más a la verdad, manteniendo viva la esperanza de darle paz a su memoria. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.